Ya estamos en contacto con nuestro amigo Alfredo Grande. Le vamos a dar los muy buenos días. Buenos días, Mario, Alfredo. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bien. Gusto escucharte como siempre. Igualmente para mí, voy a presentarte como me parece que corresponde, que sos médico psiquiatra, psicoanalista, cooperativista, redactor en la agencia de noticias Pelota de Trapo, docente en las facultades de psicología de las Universidades Nacionales de Rosario, Mar del Plata y La Plata, en cursos de psicoanálisis implicado, que yo personalmente no tengo ni idea de qué se trata, pero lo leí. Así que así te presento, y antes de empezar, te quiero decir que entre varios, pero voy a destacar el saludo que te manda el defensor del pueblo de la tercera edad, Eugenio Semino. Bueno, muchas gracias. Es un enorme compañero, realmente una persona admirable en todo sentido. Así es, así es. Y siempre buen trato de que nos mantenga al tanto de la situación de las personas de la tercera edad, y la verdad que siempre tiene la mejor predisposición. Pero vamos al tema principal. ¿Por qué cerró la cooperativa de trabajo en salud mental Ático o Ático? No sé cómo se pronuncia. Ático es en segunda acepción del Larousse, lugar alto y soleado. En primera acepción es Altillo, ¿no? Ajá. Es decir, el ático es el Altillo, pero Claro. en segunda acepción era lugar alto y soleado. Bueno, eso tenía que ver con la fundación, con que el primer local era un primer piso, bueno, historias para recordar en otro momento. Pero sí me parece importante la pregunta, porque es la inquietud actual, ¿viste? ¿Por qué Sí. cerró? Porque cerró, pero también porque abrió, ¿no? Ujú. Porque ahí podríamos quizás establecer dos líneas de tiempo, una la apertura y otra la clausura. Abrió porque en ese momento, de 1986, estábamos en lo que se denominó por ahí un poco maníacamente la primavera alfonsinista. Ujú. Yo era y soy muy amigo de Topolino, que era secretario de Acción Cooperativa. Claro. Yo estaba afiliado a la Confederación Socialista Argentina, de la cual era secretario general desde antes de los 80, y entonces, bueno, él además tenía una gran afinidad con mi padre, Ujú. tanta afinidad tenía que siempre me decía Enrique y Alfredo, bueno, esas cosas que pasan. Y yo tenía que darle a lo que se llamaba el Centro Médico Psicológico Ático una personalidad jurídica. Y había tres posibles: asociación civil, que no me gustaba, fundación, que me gustaba menos, y cooperativismo de trabajo, que esto le había dado un impulso muy importante, ¿no? Pensemos Claro. que en esa época, por ejemplo, lo más resonado fue la cooperativa Mosconi, metalúrgica, de Quilmes, o sea que había un movimiento, y no era el cooperativismo de trabajo en función de fábricas fundidas, que también, sino el auténtico cooperativismo de trabajo, en el cual el Estado ayuda, pero no es el que le da los fondos a la cooperativa. Claro. Eso fue toda una desviación que se fue dando y fue muy patética, ¿no? Bueno, esa fue la fundación. El único socialista era yo. Lo demás, lo demás, hoy diríamos, no eran de derecha, pero viste, no ser de derecha y ser de izquierda son dos cosas distintas. Claro. Bueno, como yo tengo una gran tendencia a la ilusión, pero he notado que más a la alucinación, como no eran de derecha, dije, bueno, son del palo. Y sí, algunos eran del palo, pero de un palito, ¿viste? O sea, y con las décadas esto se fue acentuando, y para mí fue muy importante también una divisoria de aguas que hubo con el comienzo del kirchnerismo, porque evidentemente el kirchnerismo también dividió a la izquierda. Claro. O sea, estamos en graves problemas. De todas maneras, yo, como dije en su momento, hicimos una campaña en la Casa Parático. Si a mí la presidenta me da una casa, yo voy y le doy 2 besos, uno por mejilla, con la canción y punto. Y terminamos, digamos, en una cooperativa de trabajo totalmente apartidaria, profundamente política, pero totalmente apartidaria. Pero, viste, esa diferencia en un país como este, caníbal, es muy sutil, pero esa sutileza yo la mantenía, viste, la delgada línea roja. Claro. Ahora bien, lo que se llama la profecía, ¿no? Toda fundación es profética, ¿no? Bueno, la profecía vos la puedes sostener
y te ilumina a lo mejor, bueno, si sos Moisés, por ahí te ilumina 40 años, pero no soy Moisés. Entonces, ¿cuánto te dura? Si esa profecía después no se encarnan nuevos profetas, bueno, empieza a decaer la profecía y es lo que me pasó. Entonces, los 30 años fueron para mí, yo lo dije en una asamblea, el final de Ático. Curiosamente, en el 30 aniversario yo profeticé el final, que se cumplió a los 35 más o menos, en realidad después. Pudimos hacer un cumpleaños de los 35 años que fue muy interesante y que ameritaría una cuestión también aparte, todo merita aparte, porque, bueno, me autodesigné el único expositor, ¿no? Y dije todo lo que quería decir y algunas cosas que seguramente a varios socios no les gustan. Pero el tema para mí de fondo es cuando se quiebra la sinergia entre institución y organización. Lo digo brevemente porque si no te va a pasar con el psicoanálisis implicado, que no sabes lo que es. Así que me comprometo a explicártelo especialmente, no, porque es importante también. Tiene que ver con eso. De hecho, el psicoanálisis implicado yo lo invento 10 años después de la Fundación de Ático, ¿no? O sea que tiene mucho que probar. A lo que voy a esto, la institución es la lógica en la cual se funciona algo. Por ejemplo, la familia como institución es la lógica del parentesco. Punto. Ahora, la organización es como esa institución, esa lógica, ese principio de funcionamiento se organiza a lo largo de los tiempos. Y esto me lo enseñó hace más de 30 años Gregorio Barenblith, que fue realmente una persona, bueno, estamos tratando de publicar conversaciones con Gregorio Barenblith, que es una figura señera, fallecido hace muy poco tiempo, y que, bueno, viajé a Belo Horizonte para entrevistarme con él. Y él en la primera, de hecho Gregorio Barenblith fue expositor en el primer año de Ático, ¿no? Imagínate lo que estoy hablando. Bueno, y la organización es la forma que las instituciones van tomando a lo largo de la historia. Te lo hago simple, de la institución cooperativa como lógica de funcionamiento y además cooperativa de trabajo, que es muy diferente, porque la única forma cooperativa que no puede tener empleados, no puede tener asalariados. Claro. Otras formas cooperativas sí, y en esas formas cooperativas se reproduce la explotación del trabajo, más allá de la hermosa palabra cooperativa. Bueno, la organización fue derivando en una especie de 3, 4, 5, menos quizás asociados, y los demás hacían una especie de depósito, ¿viste? Como depósito bancario. Concretamente atendía pacientes y punto, y muy poco más. Y con los que sí habían ocupado cargos de cierta importancia, bueno, empezaron a haber diferencias ideológicas muy marcadas y políticas también, pero sobre todo ideológicas. Entonces, era como una especie de sociedad anónima que se llamaba cooperativa, con una inercia muy importante, y donde lo único que se sostenía con cierta elegancia era la clínica, pero es una elegancia que a mí no me servía para nada. Yo nunca atendí pacientes por Ático, muy pocos. Yo hice Ático para poder derivar pacientes y para atender una franja de población que realmente era mal atendida por las obras sociales y los prepagos, incluso los hospitales, y no podían acceder a los aranceles privados de la mediana burguesía de psicoanalistas, ¿no? Claro. Cuando eso se hizo intolerable, pandemia mediante, ¿viste? Porque el Zoom es como una especie de reunión de consorcio digital, ¿no? Sí. Bueno, las diferencias fueron ya insalvables, y yo, el primer paso que di fue renunciar a la cooperativa. Y estaba dispuesto a irme que la cooperativa siguiera, porque después de todo, yo ya no tenía nada que ver con la cooperativa de Ático que yo había fundado. Pero paradójicamente sí, un fenómeno que tipo, bueno, si no seguís vos, la cooperativa cierra. Y lo que pasó, que si la cooperativa la cerraron los asociados que no quisieron continuar con la dimensión profética, ¿no? Claro. No voy a dar nombres ahora, o quizá oportunamente sí, pero realmente, bueno, vos lo sabés mejor que yo, el proyecto del socialismo auténtico no es un proyecto que se clausura porque ese gran compañero que fue Inda no está. O cerramos
inventamos el socialismo porque Alfredo Palacio falleció. No es así. Sí, claro. Entonces es transformar la fundación, en vez de una perspectiva de futuro, simplemente empieza con fulano y termina con fulano. Bueno, lamentablemente con Ático se dio eso. A mí me costó mucho, pero lo que debo decir realmente es que la sensación de libertad, ¿no? Siempre me acuerdo esas palabras de Rodolfo Walsh, ¿no? Tenga la satisfacción moral del acto de libertad. Y para mí fue un acto de libertad. No lo hice solo, no lo hice solo. Hay compañeras, compañeros muy, muy cercanos en este momento, muy cercanos, que me han ayudado muchísimo y que les debo realmente haber podido estar en este momento armando un nuevo proyecto que se llama Trinchera Cultural, importante para mí, para los que estamos, y lo institucional de la cooperativa sigue, por eso yo sigo siendo cooperativista. Es decir, yo seré cooperativista porque soy socialista y porque el cooperativismo, y creo que es bien sabido, nace como anticapitalista. Así es. Otra cosa que se perdió en estos tiempos, ¿no? Hace mucho, y eso no tiene la culpa Ático, ¿no? El cooperativismo, los propios pioneros de Rochdale, de la Inglaterra de la primera revolución industrial, enfrentan a el capitalismo, ¿no? Que fue tan salvaje como lo es ahora, ¿no? Bueno, esa lucha anticapitalista yo dentro de Ático la pagué, porque muchos compañeros y compañeras migraron hacia el kirchnerismo, que es capitalismo serio, como todos lo sabemos, y por ahí algún derecho humano, o directamente en posiciones donde los fascinó más el Estado, trabajar en el Estado, para el Estado, que trabajar para la cooperativa. Claro. El último acto de satisfacción fue poder expulsar a un asociado, porque realmente había tomado la cooperativa algo así como un check-in, ¿viste? Quizás se llevó puesta toda la frustración de tanta gente que, para decirlo en lenguaje actual, careteaba cooperativismo, pero actuaba con un individualismo feroz, ¿no? Inclusive individualismo de clase, concepto que también amerita otro momento para hablar. Claramente. Ahora, también es cierto que así como los árboles se llenan de hojas en primavera y nacen todas las flores y solo unas poquitas sobreviven durante el invierno, porque en realidad hay que esperar a la primavera para que vuelva a florecer todo. Da la impresión que en el ciclo humano también hay tiempos en que los actos de solidaridad, de cooperación, de afecto mutuo crecen, y hay momentos en que ese individualismo que vos señalabas, el egoísmo, digamos la indiferencia ante el otro, juegan su papel. Da la impresión de que estamos en un momento histórico en el que prevalece esto segundo, y que se expresa políticamente a través de figuras como Milei, etcétera, que no son los únicos. ¿Cuánto crees que incidió ese clima histórico en esta disolución? El clima histórico que viene, es un invierno largo ¿no? No, seguro, no, totalmente, porque Milei es como la caricatura, ¿no? Milei es la caricatura, pero digamos el ícono, ¿no? El verdadero rostro, ¿no? El verdadero rostro no es Milei. El verdadero rostro son los que yo llamo retroprogresismo, ¿no? Es un concepto que acuñé hace muchos años en el trabajo en Pelota del Campo. Y el retroprogresismo es ese progresismo socialdemocratista que termina haciéndole objetivo y subjetivamente el juego a la derecha. Claro. Y en ese socialdemocratismo o retroprogresismo está, por supuesto, incluido el peronismo y el kirchnerismo, ¿no? Y bueno, es una divisoria de aguas. Yo tengo mucho más diálogo con cualquier persona de las izquierdas, incluso las izquierdas peronistas, y puedo dar fe de eso, que con esa variante de, por ejemplo, ¿viste? ¿Crecemos para repartir o repartimos para crecer? Es una opción tan reaccionaria, ¿viste? Porque en definitiva se está hablando siempre de que los más humildes reciban más o reciban menos, pero que reciban. No sé si es claro, o sea, lo que se está discutiendo es que Guzmán les quiere dar un 10 y por ahí si fuera Cristina les daría un 30. Ese no es el tema, porque viene otro y después les da el 5.
¿Viste? Como del 50-50 pasamos a lo que está ahora. Entonces es un problema institucional, y cuando digo institucional digo la lógica fundante, que acá realmente dentro de Ático, fuera de Ático, lo que vos decís se discute, pero se discute mal. Entonces se discute, digamos, desde sus máscaras, desde sus caricaturas. Por eso está todo el mundo contra Milei, pero los programas de televisión lo ponen a Milei en todos lados, que están haciendo una campaña fenomenal. Así es. Bueno, en Ático no apareció ningún Milei, eso es cierto, pero aparecieron varios que desde su indiferencia, su inercia, su complicidad, su culpa de clase incluso, bueno, le podían haber hecho el juego a cualquier Milei. No apareció ninguno. En algunas cooperativas de trabajo hay testimonios que han aparecido varios Milei que han comprado las cooperativas. Ático nunca se vendió, entre otras cosas porque nunca nadie hizo una oferta, ¿no? Eso es otro tema. Claro, porque como yo dije en una clase, es fácil no venderse cuando nadie te quiere comprar, ¿viste? O sea, bueno, pero de todas maneras, siendo específicamente, yo primero te agradezco esta charla porque realmente es la primera vez y creo que este programa bien lo amerita de hablar de esto en un espacio que no sea simplemente lo privado, ¿no? De hecho, ya varios compañeros que nunca estuvieron en Ático ya me han pedido la grabación, ¿no? Pero a lo que voy es que para mí, si una satisfacción me queda es que fundar Ático y cerrar Ático para mí fueron dos actos de libertad. Claro. Los dos. Ahora, ¿vos no crees que queda una semilla de todas maneras? Bueno, sí, yo quisiera que quedara una cosecha también. De hecho, algunos amigos me lo han dicho, y sí, es posible, pero yo no me voy a enterar de eso probablemente. Lo que sí sé es que el cooperativismo trabaja en salud mental. En los profesionales de salud mental nunca aprendió. Nunca aprendió porque es una concepción política, ideológica y operativa. Hay un trabajo, hay varios trabajos escritos sobre el efecto en la clínica del cooperativismo. Pero que los profesionales, sobre todo los jóvenes, mira, los profesionales más jóvenes, obras sociales, prepagos o el Estado, y los profesionales de más años, privados. Ahí no hay más que eso, y bueno, se puede buscar mucho en organizaciones cooperativas, asociativistas, mutualistas, donde hay, por supuesto, principios cooperativos. Una cosa es el principio cooperativo y otra es el final cooperativo. Son dos cosas distintas. Una cosa es de dónde venís, y otra cosa es a dónde vas. Claro. No siempre coinciden, ¿viste? Entonces, yo lo que te puedo decir que las únicas verdaderas cooperativas de trabajo, las únicas verdaderas cooperativas desde el punto de vista institucional son las de trabajo. Porque no hay ni patrones, ni hay empleados, ni hay obreros. Son todos asociados cooperativos. Y eso lo tuvo, por lo menos en Argentina, Ático durante más de 35 años. Ninguna más. Después hay un montón de cooperativas de todo tipo, algunas muy prestigiosas, con mucha publicidad, pero que son organizaciones cooperativas, no son instituciones cooperativas. Y esa diferencia entre lo institucional y lo organizativo es muy importante, no se le da pelota, se toma inclusive el nombre como si fuera de esencia, y el nombre es lo más encubridor que hay, ¿no es cierto? Claro. Fíjate que los grupos fascistas se llaman Adelante la Libertad, vamos, sí. El nombre es lo más encubridor que hay, pero esta diferencia entre lo institucional y la organización es importantísima, por ejemplo para nosotros, viste que queremos no comentar el mundo, no como hacen algunas personas muy relevantes de la política que hablan de las cosas como si fueran comentaristas, sino transformarlo. Así es. Y para transformar el mundo tenés que luchar cuando puedas, y como te dé el cuero, con los que quieren no solamente no transformarlo, sino empeorarlo, cosa que tiene bastante. Eso sí es bueno. Así que bueno. Ahora, el tema me meto un poquitito porque tengo un par de minutitos nada más tengo, Alfredo, sí, pero dale. Algún día te venís acá a la radio y charlamos una hora completa. Sí, por supuesto, yo hago turismo social. Bueno, entonces un día te venís y charlamos largo, venís y charlamos tranquilos, dale. Porque va a ser para mí un placer, un gustazo y entre otras cosas yo esto lo hago también porque me gusta hacerlo además. Exactamente, eso es lo bueno.
la verdad que me quedan un montón de preguntas, pero te quiero hacer una. El cooperativismo, vos decís muy bien, una parte es lo institucional, donde se organiza un estatuto, etcétera, etcétera, y entonces parece que es una cooperativa. Y otra cosa es lo organizacional, donde efectivamente vienen derivando, algunas se mueren, como decís vos, con ático, pero otras devienen en muy similares a las organizaciones capitalistas. No voy a hablar de ningún banco, en particular. No, por favor, a ver si perdés la pauta, ¿no? No tengo ninguna pauta. Bueno, ya la perdiste, entonces habla tranquila. No, nunca la tuve. Pero, bueno, ¿por qué ocurre esto? Y ocurre esto porque el capitalismo tiene 1000 máscaras. Es decir, el capitalismo es básicamente un principio cultural. Escuché hace muy poco, no voy a dar nombres, no es una ideología, ¿no? Y justamente cuando algo te dicen no es una ideología, es porque es la ideología más profunda que hay. Claro. Sí, por ejemplo, mira, esto de que la familia tiene que estar unida no es ideológico. Bueno, es tan ideológico que ya ni siquiera se lo puede pensar como ideológico. Claro. Bueno, por eso la genialidad de Marx, sobre todo, yo no soy un profundo conocedor de la obra de Marx, pero cuando él inventa la plusvalía, el concepto de plusvalía, ¿no? Yo siempre decía que vos ves un recibo de sueldo y un lado dice plusvalía. Claro. O sea, no, yo digo, bueno, nunca vi un recibo de sueldo que decía apropiación de plusvalía tanto, no está, bueno, es un concepto. Y bueno, el capitalismo, mira, uno de mis aforismos dice, la derecha siempre tiene razón, pero es una razón represora. O sea, el capitalismo y la publicidad, o sea que yo generalmente bajo el volumen de una persona muy amada por mí, lo sabe, bajo el volumen de la publicidad, ¿no? Uh-huh. Pero a veces lo escucho porque me da material para el próximo unipersonal, ¿no? Vos ves una publicidad y es el Guernica del capitalismo. Cada publicidad tiene todos los elementos, ¿viste? Toda la gente sonríe, toda la gente está bien, toda la gente soluciona su vida con marcas berretísimas, ¿viste? Se han apropiado del feminismo de una manera asquerosa, digamos, y todos se apropian. Bueno, el capitalismo tiene 1000 máscaras. Claro. Y en última instancia, lo institucional del cooperativismo, lo institucional, es la jerarquía. Claro. El capital está en un nivel jerárquico sobre el trabajo. Punto. Entonces el 50-50, ¿sabes? Es otro invento maravilloso, pero es un invento. Así el es. capital tiene la jerarquía. No digo los capitalistas, digo el capital, ¿no? Por supuesto, de ese capital se apropian aquellos que luego serán capitalistas. Pero que han extraído el plusvalía, se le han robado, nos han robado para ser gente rica. Por eso yo no hablo de pobres, yo hablo de empobrecidos, ¿viste? Porque no somos pobres, somos empobrecidos, somos estafados. Ahora, como somos Occidente, ese gran invento de la jerarquía absoluta, puede haber tenido mucho, pero a mí, yo lo ubico en el Imperio Romano, en el derecho romano. El derecho romano establece como natural la jerarquía, como indiscutible. Y fíjate, si vos has resuelto el tiempo en muchos siglos, en la Constitución argentina sigue siendo absoluta la propiedad privada. Y fíjate que hasta el Papa, que fue Bergoglio, era Francisco, cuestionó lo de la propiedad privada en función del uso social. Así y le es. dijeron como comunista. O sea que realmente va a haber cosas muy sorprendentes en estos próximos años. Yo deseo fervientemente poder verlas y escucharlas, sobre todo. Claro, porque el tema, de algún lugar la voy a ver, pero el tema es que las escuche también, ¿no? Y bueno, tengamos fe que eso va a ocurrir. Alfredo, te tengo que dejar porque tengo mi próximo invitado allí ya en el teléfono. Te agradezco muchísimo y vamos a coordinar que un día puedas venir por acá. Yo te agradezco a vos y te mando un gran abrazo como amigo y socialista. Igualmente, fuerte abrazo. Abrazo socialista. Chau. Bueno, hemos hablado con Alfredo Grande, ustedes lo han escuchado.